Hola, buenas tardes, mi nombre es Mónica Vera. Voy a hablarles sobre la ley de Hess y voy a darles una síntesis o una introducción a lo que es esta ley. Básicamente, esta ley fue postulada en 1840 por el químico Hermann Henry Hess, quien propuso básicamente que si un grupo de reactivos reaccionan para dar una serie de productos, el calor de esta reacción liberado o absorbido es independiente entre sí y la reacción se puede llevar a cabo en una o varias etapas. Adicional a esto podemos ver la aplicación de esta ley en reacciones químicas del primer principio de la termodinámica. Además, esta ley se usa para reducir el cambio de entalpía en una reacción si se puede escribir esta reacción como un paso intermedio de una reacción más compleja siempre que se conozcan los cambios de entalpía. Mi nombre es María Ávila y voy a hablar acerca de la historia de cómo inició la ley de Hess, su creador, y cómo la ley de Hess fue una de las precursoras en el mundo de la termodinámica y la termoquímica. La ley de Hess fue creada por Hermann Henry Hess Ivanhoe. Él nació en Ginebra, Suiza, el 7 de agosto de 1802. A sus 3 años de edad se trasladó junto a su padre a Rusia, lugar donde permanecería hasta el día de su muerte, que fue el 30 de noviembre de 1850. En San Petersburgo desarrolló algunas leyes, siendo estas pioneras en el mundo de la termodinámica. Como lo había dicho, sus leyes fueron la ley de Hess y la ley de la termodinámica en 1840 y en 1842. Los inicios de esta ley estuvieron involucrados con los procesos de oxidación de los azúcares, con el cual él inició su investigación, y fue tomando un rumbo diferente a partir de el recuerdo que tenía de sus maestros o sus precursores, Lobeiser y Laplace, en el terreno de la termoquímica. Esto se redireccionó a su investigación hacia que las cantidades del calor que eran producidas por las diferentes reacciones químicas, dado esto propuso como base las reacciones químicas como ecuaciones de primer orden que permitían convertir métodos de suma y para poder multiplicar los coeficientes para eliminar dichos términos. También realizó innumerables experimentos químicos donde medía la calor de disolución de las disoluciones acuosas de ácido sulfúrico en distintas concentraciones para añadir alicuotas de agua pura, que lo llevaron a concluir que una fusión de estado depende de los estados iniciales y final y no del camino que se toma entre ellos. Esta ley se utiliza para interpretar el cambio de la entalpía, que se representa con la letra H mayúscula, en donde define la cantidad de energía que un sistema intercambia en su entorno. Entonces también esto se refiere a que la aditividad de los valores de variación de la entalpía estándar de reacciones químicas se pueden utilizar para estimar la variación de la entalpía en una reacción difícil. Bueno, mi nombre es Juana Andrea Cuentas Martínez y voy a hablar acerca de las aplicaciones de la ley de Hess. La ley de Hess nos va a ser muy útil cuando nosotros no podamos hacer los cálculos de las entalpías de reacción a partir de las entalpías de formación, o cuando tengamos una reacción en la que las entalpías de reacción no pueden ser determinadas de forma experimental, ya sea porque son muy lentas o porque son explosivas. Voy a explicar un ejemplo como para que quede más claro la ley de Hess. El ejemplo es acerca de la reacción de la formación del dióxido de carbono. Inicialmente nosotros tenemos carbono más oxígeno diatómico, el cual posteriormente se va a convertir en dióxido de carbono. Aquí obtendríamos un delta de entalpía de menos 393,5 kilojoules sobre mol. Nosotros podríamos describir esta reacción en una etapa, pero también lo podemos hacer en 2 etapas. Si lo hiciéramos en 2 etapas, quedaría de la siguiente manera. En la primera etapa tendríamos carbón más 1/2 de oxígeno diatómico, el cual se convertiría en monóxido de carbono, y aquí obtendríamos un delta de entalpía de menos 110,4 kilojoules sobre mol. En la segunda etapa nosotros obtendríamos
monóxido de carbono más 1/2 de oxígeno diatómico, el cual se convertiría en dióxido de carbono. Aquí obtendríamos un delta de entalpía de menos 283,1 kilojoules sobre mol. La energía total que desprende la formación de 1 kilomol es el mismo si se calcula en una etapa o en las dos etapas, porque si nosotros quisiéramos calcular el total de energía desprendido, tendríamos que sumar la entalpía de la etapa 1 más la entalpía de la etapa 2, dándonos como un resultado de menos 393,5 kilojoules sobre mol, y pues sería el mismo resultado que obtuvimos en la primera etapa. Hola, mi nombre es Jorge Armando Preciado Cardoso y les voy a presentar otro ejemplo en el que se puede plantear más clara esta ley, que es el siguiente. Calcular el valor de la entalpía de la reacción de hidrogenación del etileno para dar un etano, sabiendo que las entalpías de combustión del hidrógeno, el etileno y el etano son respectivamente las siguientes: de menos 286 kilojulios mol, menos 1410 kilojulios mol y menos 2217 kilojulios mol. La reacción de la que se quiere determinar su entalpía es la siguiente. Y disponemos de los siguientes datos: hidrógeno igual a menos 286 kilojulios, etileno igual a menos 1410 kilojulios y etanol igual a menos 2217 kilojulios. Primero se debe determinar cómo se tienen que combinar las tres ecuaciones anteriores, R1, R2 y R3, para obtener la que interesa, que es R. Se tiene que buscar en qué reacción aparecen cada uno de los reactivos y productos. El CH2 igual a CH2 está en la R2 y un mol tal y como se necesita en R, por lo tanto R2 la multiplicamos por 1. Es decir, que queda como está. El H2 está en R1 y un mol, tal y como se necesita en R, por lo tanto también lo multiplicamos por 1 y queda como está. Por último, el CH3 menos CH3 está en R3, pero en reactivos, cuando R está en productos, se necesita dar vuelta a R3, multiplicándola por menos 1. Se puede comprobar que si se escriben los reactivos y productos totales de R1 más R2 menos R3, y se eliminan los reactivos y productos comunes, obteniendo la reacción R, se tienen en cuenta que el signo menos indica pasar los reactivos a productos y los productos a reactivos, ya que la reacción se produce al revés. En total, resulta que R es igual a R1 más R2 menos R3, y aplicando la ley de Hess nos da de la siguiente manera. Es igual a menos 286 menos 1410 más 2217 kilojulios, dando un valor de 521 kilojulios. Bueno, en cuanto a las conclusiones, podemos decir que si en la práctica nosotros tenemos una reacción, la cual podemos escribir como una combinación lineal de otras refacciones, la variación de entalpía debe ser la misma variación lineal de entalpía de las demás reacciones combinadas. Asimismo, debemos minimizar los errores manuales que nosotros podamos tener al momento de comprobar la ley de Hess para así obtener resultados más precisos. Otra conclusión es que gracias a la ley de Hess nosotros podemos hallar la entalpía para cualquier tipo de reacción química, dando así las entalpías de formación de todos los compuestos involucrados. Otra conclusión que se tiene es donde se logra identificar que la energía total que se desprende en cualquiera de las etapas de una reacción química, si se mantiene una presión constante, siempre va a ser la misma, ya que en la energía total despedida se determina sumando las variaciones de entalpía de las etapas en que transcurre. Otra de ellas es que con la ley de Hess, cuando una reacción química se puede escribir como una adición algebraica de otras reacciones, su entalpía es igual a la suma de las entalpías de la reacción parcial.